Hermanos, vamos entonces a considerar este pasaje. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a meditar en lo que la palabra del Señor nos dice en este pasaje y vamos a hacer un poquito de contexto después de que hayamos pensado en la situación de padres con respecto a sus hijos. Se nos ha dicho mucho que los hijos son un regalo de Dios. También hemos escuchado que los hijos son prestados, que tarde que temprano nosotros tenemos que devolverlos. Y en el proceso, mientras todo eso sucede en la vida, nosotros tenemos que prepararnos para poderlos guiar por la vida, para que ellos puedan valerse por sí mismos, etc. Pero al final nosotros también tendremos que dar cuentas de nuestros hijos. Entonces este pasaje de la Escritura es muy importante porque nos da la base para poder hacer todas esas cosas. Entonces el contexto que decimos es así. El pueblo de Israel había salido de Egipto. El pueblo de Israel podría haber llegado en 40 días a su destino, pero se tardó 40 años en llegar a su destino. A veces nosotros como seres humanos nos complicamos tanto la existencia. Cuando Dios quiere bendecirnos, nosotros estamos luchando por alcanzar la bendición. Entonces es curioso que a veces nosotros no compartimos la misma manera de Dios de ver las cosas. Dios dice, haz estas cosas y yo te voy a bendecir. Y nosotros a veces hacemos al revés. Primero queremos la bendición y después queremos hacer las cosas como Él manda. Entonces, 40 años nos los podríamos haber ahorrado y podríamos haber llegado en 40 días. Esos hermanos, los podemos llamar hermanos porque ahora forman parte de del mismo grupo del pueblo de Dios, o nosotros fuimos injertados a Israel para que formáramos parte del pueblo de Dios. Entonces los mandamientos, los estatutos, los decretos que Dios establece en la palabra para los israelitas, los establece también para nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de esta palabra, que es una de las palabras fundamentales de la Escritura. Al Señor Jesucristo, para tentarle, le preguntaron cuál era el más grande mandamiento. Y Él repitió estas palabras. El más grande mandamiento es este. Entonces amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesucristo en otra ocasión agrega, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto es fundamental, hermanos. Esta es la parte, vamos a decir, clave para la vida de cualquier persona. Entonces vamos a hablar acerca de los niños, vamos a hablar acerca de cómo debemos criar a los niños. Aquí hay algunos hermanos que apenas están en esa edad de criar a sus propios hijos. Pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya pasó esa parte. Los hijos ya toman sus propias decisiones, ya son capaces de sostenerse a sí mismos y como quiera que sea, ya casi son independientes. Entonces para nosotros el mensaje podría variar un poquito. El mensaje podría ser, bueno, ¿y qué cuentas le voy a dar a Dios de cómo yo cuidé de sus hijos que Él me dio para que yo se los criara? Entonces, hermanos, todo tiene que ver con nuestra vida, cualquiera que sea la posición, cualquiera que sea el momento que estamos viviendo, la palabra de Dios tiene una aplicación, algo que nosotros tenemos que aplicar para poder vivir mejor. Entonces vamos a comenzar leyendo Deuteronomio 6:1 y notar los detalles que son tan importantes de lo que dice este versículo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Este versículo es muy importante, porque nos está diciendo que los mandamientos que ya se habían registrado en el libro de Éxodo, se los vuelve a repetir. Por alguna razón, Deuteronomio, que significa la segunda ley, es la segunda vez que repite los mandamientos. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 5 vuelve a hablar de los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué era necesario repetir la ley? ¿Por qué no fue suficiente con el libro de Éxodo que ellos entendieran de qué se trata, cómo debemos vivir los 10 mandamientos? Entonces dices, estos son los mandamientos. Se los acaba de leer y ahora en el versículo 1 dice, estos mandamientos, estatutos y decretos. Para mí las tres palabras tienen el mismo significado. Estatutos, mandamientos y decretos pudiera ser que fueran lo mismo. Y no nos vamos a meter a analizar palabra por palabra. Para mí lo que significa es que es un énfasis muy grande que nosotros tenemos que entender que hay mandamientos, que hay cosas que nosotros debemos obedecer. Entonces un mandamiento es algo que nosotros podemos obedecer
o podríamos no obedecerle. Pero si Dios nos manda que lo hagamos, quiere decir que nosotros estamos en la capacidad de obedecer. Entonces ahí es donde se pone el asunto difícil, porque hay veces que no cumplimos con el mandamiento. Hay veces que lo omitimos, puede ser por flojera, por desinterés, porque estamos muy ocupados haciendo otras cosas, porque no sabemos cómo aplicar esos principios a nuestra propia vida. O sea, justificaciones tenemos muchas. Pero partiendo del hecho de que es un mandamiento, quiere decir que está en nuestras manos el poder cumplir con ese mandato. Entonces dice aquí que Dios le mandó a Moisés que les enseñase esos mandamientos. Entonces la gente por naturaleza probablemente no los pueda deducir, no pueda saber qué es lo que Dios quiere, cómo debo vivir. Entonces Dios manda esos mandamientos, se los da a Moisés, y Moisés se los enseña a la congregación por primera vez. Y ahí fue el comienzo. Es la primera vez que ustedes oyen estas palabras y tienen que saber qué van a hacer con ellas. Pero después, dice aquí, inmediatamente después en este mismo versículo, ¿para qué los puso? ¿Los mandamientos para qué están? Para ponerlos por obra. Entonces, esa es una gran verdad. Es una situación que nosotros no podemos pasar por alto. Los mandamientos no son nada más para escuchar, para decir, ay, qué bueno fuera que las cosas fueran así. Entonces los mandamientos, dice aquí la palabra, que es para ponerlos por obra. Significa que nosotros tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que ser la persona que esos mandamientos nos van a transformar para ser esa persona. Entonces lo primerito que tenemos que entender es que los tenemos que obedecer. Y lo segundo es, tenemos la capacidad de obedecerlos. Porque hay veces que nosotros mismos, dentro de nuestras muchas justificaciones, decimos, qué difícil es esto. Me cuesta tanto trabajo, estoy tan ocupado, tengo que ganar el pan, tengo que hacer tantas cosas para poder simplemente sobrevivir cada día. Entonces, ¿cuándo voy a poner en obra o por obra estos mandamientos? Entonces, Dios no nos está preguntando si tenemos tiempo, no nos está preguntando si sería conveniente que nosotros pensáramos en cumplirlos. Simplemente nos está dando la orden. Para eso se los doy, para que los pongan por obra. Primero lo tienes que oír y después lo tienes que obedecer. Esa es la fórmula, pues ya no tan secreta, para tener éxito en la vida. Escuchas la palabra de Dios y la obedeces. Y como resultado, dice el versículo, que va a haber bendición. Lo dice en el siguiente. Para que vosotros, versículo 1, voy a terminar el 1 y continuamos con el 2. Para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Si alguna vez se han preguntado ¿para qué nos llamó Dios en Jesucristo? ¿Cuál sería la respuesta? Si tu hijo te preguntara ¿por qué eres cristiano? ¿O por qué vamos a la iglesia? ¿Qué le contestarías? Entonces, soy cristiano porque yo vivía de una manera muy diferente a como ahora vivo. Y porque Dios me ha llamado para bendecirme. Entonces, eso nunca se nos debe olvidar. Dios no nos llamó para hacer nuestra vida miserable. No nos llamó para hacernos sufrir. Que tienes que ir a la iglesia. No solamente en esta iglesia, sino yo creo que en todas las iglesias muchos padres oran por sus hijos y piden que se ore por ellos para que se acerque a la iglesia. Entonces a lo mejor la oración no está bien enfocada, porque lo que a nosotros nos haría feliz es que ellos vinieran a la iglesia. ¿Pero qué te haría más feliz? Que Él entregue su vida a Jesucristo. Entonces vendría a la iglesia. No tiene sentido venir a la iglesia si nosotros no hemos entregado nuestra vida a Cristo. Entonces vamos a ser un poco más específicos cuando oremos por nuestros familiares. Padre, yo te ruego por fulano de tal, por fulana de tal, mi hijo, mi hermano, mi sobrino, quien quiera que sea, porque te conozcan a ti. Porque puedan encontrar el sentido de la vida que solamente Jesucristo les puede dar. Y entonces van a querer venir a la iglesia. Entonces lo de la iglesia ya sería algo secundario.
Lo importante es que tu vida ya está centrada en Dios. Entonces esa es la oración que nosotros debemos hacer, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Los versículos son para que aprendamos a temer a Jehová, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y luego viene la parte de la responsabilidad hacia los hijos. Entonces no basta con que tú seas un hombre o una mujer íntegros, que conozcan a Dios. Es necesario que eso también se lo puedas dar a tus hijos. Una cosa que he visto, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. La mejor educación, la mejor alimentación, la mejor casa, el mejor vestido. Quisieran proveerles de todas las cosas que ellos puedan necesitar, y como son mis hijos, tiene que ser lo mejor. Y entonces nosotros tenemos que hacer una especie de evaluación y decir, ¿y dónde está la relación con Dios? A lo mejor mis hijos estarían mejor, aunque estuvieran pobres, pero que amaran a Dios. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué les podría yo proporcionar a los hijos para que les fuera bien en la vida? Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que si tú haces estas cosas y obedeces, te va a ir bien en la vida. Y de nuevo, nosotros a veces queremos que a la gente, a nuestros seres queridos, les vaya bien en la vida. Y luego por ahí, si tienes algún tiempecito, busca a Dios. Es al revés, hermanos. Nosotros tenemos que decir, Señor, lo primero es que yo aprenda a amarte a ti, como dice aquí la Escritura, y que eso se lo comparta a mis hijos, y que mis hijos en su momento puedan verlo por el ejemplo. Esos son los principios que establece este pasaje, porque nos está diciendo, estas palabras las vas a hacer tú, las vas a obedecer, las vas a guardar, y se las vas a enseñar a tus hijos, y vas a hacer que tus hijos se los enseñen también a sus hijos, y de esa manera el pueblo de Dios permanecerá hasta que el Señor Jesucristo regrese. Pero si nosotros somos descuidados, a veces estamos tan ocupados tratando de tener un buen empleo, de tener buenos ingresos, para que a mis hijos no les falte nada, entonces ya les está faltando algo. Anoche yo hablaba con un pastor, y es uno de los pastores que yo más admiro, porque él decía, para mí lo más importante en la vida es la obra de Cristo. Y la ponía aún por encima de su familia. Entonces ahí hay un momento de turbación en que uno dice, a ver, ¿qué significa eso? ¿Sí? O sea, mi familia ya lo sabe, que primero voy a poner en el primer lugar la obra de Dios, y después van a estar ellos. Entonces eso se puede malinterpretar. Pareciera como que no hay suficiente amor por los niños, por la familia, por la esposa. Y platicando con los niños ya anteriormente, ya son jóvenes, uno de ellos me decía, yo entiendo eso de mi papá. Entonces para mí, aunque mi papá ha estado ausente la mayor parte de mi vida, yo sé que ha estado haciendo bien. Entonces yo estoy conforme con que mi papá no me haya brindado esos momentos de compañerismo que todo padre debiera tener con sus hijos. Entonces, con otras palabras, el muchacho me dice, yo estoy de acuerdo con que mi papá sea así. Entonces, quizás no todos responderíamos de la misma manera. Los hijos necesitan de sus padres, necesitan de sus madres, necesitan que ambos estén ahí presentes para que ellos puedan creer en Dios. No solamente para que estén bien nutridos, bien alimentados, bien enseñados, bien vestidos, bien groseros. Porque a veces cuando nada más nos preocupamos por darles las cosas, los echamos a perder. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo criar a un niño. Entonces la forma de criarlo en el primer principio es a través del ejemplo. Entonces si tú eres la persona correcta, entonces quizás tus hijos van a poder ser también la persona correcta. ¿De qué sirve que yo les diga, que les enseñe, que los exhorte, que los esté todo el tiempo instruyendo en la palabra de Dios, si ellos no pueden ver ese fruto de la palabra de Dios en mi vida? Sería muy incongruente, ¿no? Es como venir a la iglesia todo el tiempo sin darle la explicación al niño de por qué. Entonces decimos, vente, vámonos a la iglesia, pero él no sabe por qué. Entonces, ¿qué explicación le damos? Y a veces el niño no necesita explicación, nomás necesita un ejemplo.
A veces el simple hecho de acompañar a alguien, decir, necesito que me ayudes, vamos a arreglar este sillón, vamos a arreglar este mueble, vamos a pintar la casa, y pasar ese tiempo con ellos. Y en ese tiempo ellos van a aprender más por lo que ven que por lo que oyen. Entonces, es como nos sucede a nosotros. Venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje, y si permanecemos sin obedecer el mensaje, entonces de nada nos sirvió haber escuchado el mensaje. Porque por un lado entró y por otro lado salió. Por eso es tan importante el ejemplo. En alguna ocasión otro pastor decía, bueno, y el día que yo me muera, ¿cuál va a ser la herencia que voy a dejar a mis hijos? Entonces, yo no pude trabajar para darles las cosas que otros niños tenían. Pero les dejo un ejemplo. Les dejo un ejemplo de la vida que yo viví, no de las palabras que yo les dije, porque son importantes las palabras, pero es más importante la forma en la que yo viví mi vida, para que sea un ejemplo para ellos. Aprendemos más de los ejemplos que de los sermones. Entonces, los sermones son muy buenos porque tienen la palabra de Dios, pero cuando nosotros podemos ver una persona que realmente ama a Dios, a esa persona se le nota. Yo no sé si ustedes conozcan a alguien que ame a Dios. Las cosas de este mundo son secundarias, no le importan gran cosa, pero se puede ver su gozo, se puede ver su alegría, se puede ver su conformidad con la situación que vive, se puede ver el amor que esa persona expresa por otras personas, porque esa persona ama a Dios. Entonces yo creo que eso es lo más valioso, porque eso va a seguir después de esta vida. Las cosas aquí se van a quedar. Su educación le va a servir para poder tener un buen empleo, pero si ese buen empleo lo único que hace es que él se vuelva una persona codiciosa y que nada más esté pensando en el dinero, y que esté pensando en sus vacaciones, y que esté pensando en qué cosas comprar, entonces a lo mejor no fue tan buen empleo, a lo mejor no fue lo mejor que yo pude haber hecho por mi hijo. Pero si yo le di un ejemplo y él puede, el día que yo me muera, puede decir, él me enseñó a orar, él era una persona que amaba a Dios. Entonces eso tiene un impacto mucho más poderoso en la vida de una persona que todos los mensajes que yo le pueda dar, todos los regaños que son necesarios que en un momento dado les demos. Pero el impacto que tiene el ejemplo, nada lo puede sustituir. Si eres una persona de oración, si eres una persona de fe, se te va a notar. Y sin que le digas una sola palabra a tu hijo, él va a ver el ejemplo. Y él se va a preguntar, ¿y por qué es así mi papá? ¿Por qué es así mi mamá? ¿Por qué confían en Dios si no lo pueden ver? Y entonces es cuando viene la enseñanza. En el momento que el niño se pregunta esas cosas es porque Dios nos mandó que hiciéramos esto, que siguiéramos sus mandamientos, que lo amáramos a Él por sobre todas las cosas. Entonces la enseñanza que el padre le va a dar al niño es una enseñanza poderosa, porque va acompañada de la convicción, va acompañada del ejemplo, y es las palabras de Dios repetidas a nuestros hijos. Y según la Escritura, ¿cada cuándo les tenemos que hablar a nuestros hijos de la palabra de Dios? Todos los días y a cada ratito. Entonces lo dice aquí, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, hay veces que nosotros sí quisiéramos, pues apréndete este versículo, y entonces yo te voy a enseñar a que te lo aprendas. Mira, yo ya me lo aprendí. Entonces es más fácil que el niño se lo pueda aprender si yo se lo puedo decir de memoria. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer con los niños pequeños, en los cuales pues existe ese deseo de aprender. ¿Pero qué aprenden? Nosotros estamos tan ocupados que buscamos un aparatito que me los tenga entretenidos. Antes se les daba un chupón. Entonces cuando el niño se ponía pesado, ¡pum!, su chupón. Los gringos lo llaman pacificador, así lo llaman en inglés, pacifier, porque aquieta a los niños. Toma tu chupón. Ahora ya no hay chupones, ahora hay tablets, ahora hay teléfonos celulares. Entonces estás dando mucha lata, te presto el celular, te presto la tablet, o te compro tu jueguito. 8,000 pesos cuesta uno de esos jueguitos.
Entonces en mi vida yo podía haber esperado un juguete de 8,000 pesos. Cuando mucho me compraban unos botes, yo los llenaba de tierra, iba a la tienda y juntaba todas las corcholatas de los que tomaban refresco en la tienda y con eso hacía mis castillitos. Entonces yo creo que todos ustedes tienen una experiencia de vida así, que fueron felices, se divirtieron, no dieron lata y si la dieron se aguantaban de molestar a los papás porque los papás les daban y no se aburrían. Yo escucho a mis sobrinos: mamá, estoy aburrido. No sé si alguna vez hayan escuchado algo así de parte de un niño. Estoy aburrido. Pues mira qué problema tienes. ¿Y qué voy a hacer yo? Te voy a contar chistes. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga a jugar contigo? Entonces los niños ya perdieron la capacidad de imaginar cosas, porque siempre las están viendo. No son capaces de desarrollar algo por su propia cuenta, por culpa de esos artefactos. Y claro, ellos empiezan a entender que es más importante el artefacto que el propio papá. Entonces sí hay que buscar tiempo para estar con el niño. Sí hay que buscar el tiempo para enseñarle con el ejemplo y repetir las palabras de Dios para que tengan un significado en la vida. Si son palabras sin ejemplo, no van a tener significado. Entonces se van a aburrir los niños. Entonces yo pienso, y lo pienso no solamente de los líderes, sino también de todos ustedes. Cuando ustedes ya no estén aquí, ¿qué va a pasar con su familia? ¿Qué camino van a seguir? Solo Dios sabe, ¿verdad? Están puestos en manos de Dios. Esas son nuestras respuestas típicas. Pero ¿qué va a pasar con nuestra familia cuando ya no estemos nosotros? ¿Somos de influencia en la vida de ellos? ¿Ellos ven nuestro ejemplo? ¿Quisieran seguirlo? ¿O simplemente van a estar muy contentos el día que nos muramos? Por fin nos dejó descansar. ¿O van a estar todos tristes y diciendo: ¿por qué se fue? Lo queríamos tanto, pasaba tanto tiempo con nosotros, nos enseñó tantas cosas, nos enseñó el significado de la vida. O simplemente, si nuestras enseñanzas son huecas, van a decir: ya por fin nos va a dejar descansar. Entonces, ¿qué va a pasar el día que tú ya no estés? Bueno, yo les enseñé, les di el ejemplo, pero ellos todavía eligieron otro camino. ¿Por qué el mundo los atrae más a nuestros hijos que la misma iglesia? Y creo que tiene que ver con el hecho de que este pueblo de Israel nos está poniendo el ejemplo. Ellos habían dejado la esclavitud de Egipto, pero todavía no habían llegado a la tierra prometida. Entonces hablaban de la tierra prometida como algo, pues que a lo mejor ni existe. Entonces decían: me hablan de Egipto, que allá comían cebollas, que comían carne, que comían muchas cosas, y aquí en el desierto puras lagartijas. Pero Dios nos manda el maná, y todos los días de la vida, maná para el desayuno, maná para la comida y maná para la cena. Por 40 años los niños no conocían otra vida. Entonces quizás a nosotros nos hace falta también eso. Venimos a la iglesia como una rutina y todavía no nos hemos apropiado de la bendición de Dios por ser fieles, por amarlo, por guardar sus mandamientos. Entonces, si ellos ven eso en nosotros y nos ven personas gozosas, con propósito, que están ayudando, y que de repente los jalamos y les decimos: ven, acompáñame, necesito que me lleves. Yo recuerdo una hermana de la iglesia que decía: yo no puedo leer, pero esa es la manera en que yo hago que mi hija lea la Biblia. Como no sé si no podía ver o no podía leer, hace muchos años de eso, le decía a su hija: léeme la palabra, y la hija leía la palabra. Entonces no hay nada que nosotros podamos decir nos puede detener si el propósito está definido de lo que queremos es impactar la vida de los demás. Entonces puede ser algo así. A lo mejor tú ya eres suficientemente grande como para que te canses, como para que no puedas hacer muchas cosas, ni caso te hacen. Pero sí le puedes decir al niño: ven, necesito que me leas esto, yo ya no alcanzo a ver. Y es verdad, ya necesitas lentes. Pero entonces dile: léeme esto, por favor. Y el niño, pues a lo mejor algo se le queda. O a lo mejor el niño simplemente va a decir: oye, yo no sabía estas cosas. O explícame qué significa esto. Y entonces tienes la oportunidad de enseñarle la palabra de Dios.
Entonces estoy hablando de los abuelos con los nietos. ¿Y qué de los padres? Pues están batallando por darles lo mejor a sus hijos. Por eso llegan cuando los niños ya se durmieron y se van antes de que se levanten. Y no ven a sus hijos. Entonces hay alguna cosa que no está funcionando bien. Señor, estoy buscando la prosperidad y me esfuerzo tanto por compartirla, por dársela a mis hijos. Pero en el proceso se me olvidó lo más importante, que te conozcan a ti. Si nosotros podemos ordenar nuestras prioridades, esa sería la primera. Señor, a lo mejor no voy a tener el mejor empleo. A lo mejor no voy a poder satisfacer todos los caprichos de mis hijos. A lo mejor no les voy a poder dar la mejor educación, la que ellos se merecen. Pero les voy a dar el conocimiento de tu palabra. Les voy a dar el ejemplo de que yo te amo por encima de todas las cosas. Entonces todos en nuestro corazón tenemos que pensar eso. Tenemos que pensar que si se refleja en nuestras vidas el amor a Dios, entonces todas las cosas van a ser más fáciles que las acepten los niños. El versículo final, que es el versículo más importante, no me refiero al 9, me refiero al versículo 4. Esa es la parte que enfatiza y que resume todo lo que hemos hablado. Oye Israel, oye papá, oye mamá. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro Dios más que este. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la enseñanza primero para mí, para ti y después para tus hijos. Entonces es un mandamiento, es una enseñanza. Ya dijimos al principio, mandamiento es que tú lo puedes hacer. A lo mejor yo no siento un gran amor por ti, Dios, pero si tú me lo mandas, quiere decir que lo puedo tener. Puede decir que yo puedo poner en segundo lugar cualquier otra cosa en la vida y tú vas a ser el número uno en la vida, en mi vida. Eso es lo primero que hay que hacer. Y como tú eres lo más importante en mi vida, entonces yo les voy a compartir lo más importante que tengo a mis hijos. Y mis hijos lo harán con sus propios hijos. Y así seguiremos hasta que el Señor Jesucristo regrese. Hermanos, tenemos que aprender en primer lugar a amar a Dios. Y decir, si hago esto por mi hijo, es porque yo amo a Dios. Si hago esto por la iglesia, es porque yo amo a Dios. Si yo voy a trabajar temprano, es porque yo amo a Dios. Si regreso tarde a mi casa, es porque amo a Dios. Pero la primera oportunidad que yo tenga, le voy a compartir esas cosas a mis hijos. Entonces, primero que nada, yo tengo que cumplir el mandamiento. Si no, ¿cómo puedo esperar que mis hijos lo cumplan? No lo van a hacer. Entonces, quizás en eso hemos fallado. Pero son buenas noticias, hermanos. Dios tiene un tiempo para cada cosa y todavía tenemos tiempo. No importa en el lugar, en el momento en que tú te encuentras, todavía tienes tiempo para influir en la vida de tus hijos. Aunque ya estén grandotes, aunque ya se hayan ido y ya seas abuelo y ellos están a punto de ser abuelos también. Entonces alguien nos dijo una vez que con los hijos nosotros le pagamos a nuestros padres todos los sacrificios que hicieron por nosotros. Y probablemente tenga mucho de verdad eso. Entonces no hay nada con lo que pueda uno pagar a su madre por todos los cuidados, a su padre por los cuidados, si fue un buen padre. Entonces la única forma en que tengo es cuidando yo a mis hijos, siguiendo el ejemplo de mis padres, proveyendo. Pero no se trata nada más de proveer lo físico. Según esta escritura, lo más importante es que aprendan a amar a Dios. Si eso lo tenemos nosotros en nuestra propia vida, vamos a querer heredarle eso a nuestros hijos. Entonces yo lo veo en las iglesias, hermanos. La mayor parte de las iglesias hay una ausencia de jóvenes. Porque el diablo está haciendo su obra, está tratando de destruir la familia. Y en muchos casos ya lo hizo. La gente que no conoce a Dios, pues su familia a veces anda bien, a veces anda mal. Pero aún las propias familias cristianas han sido atacadas por las mismas cosas. Entonces, nosotros lo podemos ver en la educación que ellos reciben. Ahora se habla mucho de la cuestión del género, como que se puso de moda, y es algo muy sospechoso porque sucede en todos los países. Entonces, ¿por qué no sucede aisladamente que la gente dice que
pues que las personas pueden optar por ser hombre, mujer, transvesti, o pueden ser, ¿cómo se llaman los otros? Homosexuales o lesbianas. Entonces dicen que ahora hay 5 géneros por los que tú puedes escoger para la vida, y hay que darle la oportunidad a los niños de que ellos decidan qué es lo que van a escoger. Entonces la familia está bajo ataque, y son ataques poderosos del enemigo, pero más poderosa es la palabra de Dios, que dice: si tú le enseñas a tu hijo a amarte, amar a Dios, entonces tu hijo se va a preservar. Si tú le muestras por tu ejemplo que tú estás viviendo una vida en comunión con Dios, una vida poderosa, una vida fructífera, el niño no va a querer optar por otra cosa, porque todo aquello es mentira, todo aquello es un engaño, y hay miles y miles que sucumben ante ese engaño. Entonces hay mucho trabajo por hacer, hermanos, como para que nosotros nos centremos nada más en nuestras necesidades, en nosotros mismos. Tenemos que buscar ayudar a la comunidad. La escuela bíblica de vacaciones es la oportunidad para compartir el mensaje de Dios, para impactar la vida no solamente de los niños, sino también de los padres de esos niños. Pero primero lo primero, que estés bien con Dios, y Dios te va a usar. Te va a usar de una manera que ni te imaginas, de una manera poderosa, de una manera que va a dar fruto en tu vida. Y entonces la gente va a empezar a decir: bueno, realmente ellos no nada más van a la iglesia a oír, van a la iglesia a aprender, para después hacer todo lo que aprendieron. Hermanos, ese es el gran mandamiento. El Señor Jesucristo estaba de acuerdo con ello, y nosotros estamos de acuerdo con ello, ¿verdad, hermanos? Lo primero en nuestra vida es amar a Dios por sobre todas las cosas. No hay nada que uno pueda decir que amo más que a Dios. A veces las madres aman más a sus hijos que a Dios. A veces los aman más que a sus esposos, eso es seguro. La madre ama más a sus hijos que a su esposo. Y el esposo dice: bueno, pues como no me quieren, ahí se ven. Entonces todo está de cabeza, en el sentido de que si Dios no es el primero, entonces todo lo demás va a estar de cabeza. Vamos a poner en orden nuestra vida, hermanos. Vamos a tomar la decisión de obedecer a Dios. No es una cosa que a lo mejor ocurre. Uno no se puede enamorar a voluntad, pero uno sí puede amar a Dios a voluntad. Dios lo manda y por lo tanto tú lo puedes hacer. Si no lo pudieras hacer, Dios no te lo manda, pero podemos, todos nosotros podemos amar a Dios y tomar una decisión y decir: sí, Señor, de aquí en adelante tú eres el número 1 en la vida. Siempre he dicho que lo eres, pero no lo he vivido, y por eso la gente no me cree, y por eso me porto como me porto, porque siempre pongo otras prioridades antes que a ti. Pero podemos tomar hoy esa decisión, hermanos, y decir: Señor, de aquí en adelante tú eres el primero en mi vida. Obedezco, Señor, quiero obedecer ese mandamiento, el más grande mandamiento: amar a tu Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, con todo tu poder. Vamos a decirle a Dios que lo amamos, y vamos a decirle: Señor, no sé ni cómo, pero yo me he propuesto amarte por encima de cualquier otra cosa. Y entonces se va a notar un cambio en nuestra vida. Entonces vamos a poder impactar la vida de otras personas. Los invito a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre el camino para que le podamos obedecer. Padre santo y bueno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nunca pasa de moda. Porque no importa, Señor, los retos que tengamos que enfrentar, Señor, en esta vida. Porque tenemos que luchar, Señor, simplemente para sobrevivir. Señor, que no olvidemos los principios, Señor, porque si los olvidamos, Señor, todo lo demás, Señor, no tiene sentido. Señor, tú nos das una orden y nosotros quisiéramos decir: no había necesidad de que me lo mandaras, porque yo te amo a ti por encima de todas las cosas. Señor, me hacen falta formas de demostrarte que realmente yo te amo. Por encima de todas mis circunstancias, por encima de todas mis necesidades, por encima de todos mis amores, está el amor a ti, Señor. A veces no sé cómo expresarlo, Señor. La forma más fácil, Señor, que entiendo ahora es obedeciéndote.
guardando tus estatutos, tus preceptos, compartiéndolos con mi familia, compartiéndolos, Señor, con los que amo. Señor, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y transforma, Señor, la vida, transforma nuestra manera de ser, y de personas derrotadas, de personas abrumadas por sus cargas, tú nos conviertes en personas victoriosas, en personas poderosas, Señor, para testificar, Señor, de tu poder, porque de ahí vienen todas las cosas. Gracias te damos, Señor, por la palabra que tú nos das, porque nos permite, Señor, vivir de una vida diferente. Y en esta tarde, Señor, queremos decirte como iglesia, Señor, en lo personal cada uno de nosotros, que te amamos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, no hay otro Dios, no hay nada más que amemos más que a ti, y por eso podemos amar a todos los demás. Gracias, Señor, por el amor que tú nos das. Gracias, Señor, porque se vio reflejado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te damos las gracias. Amén. El Señor les bendice, hermanos.